Que la paz de Dios esté con todos nosotros en esta mañana. Saludamos a las visitas, tenemos visitas. Nos alegramos de ver a Abimael y a su compañera aquí. También saludamos a los que nos ven a través de YouTube, ¿verdad? Les bendecimos y les recordamos que somos la Iglesia Jesucristo el Vencedor y estamos ubicados en la calle Coral número 282 de la comunidad Brisas del Mar en el sector El Tuque en Ponce, Puerto Rico. Y tenemos nuestra iglesia, abre sus puertas los domingos a las 11 de la mañana para el culto de adoración, ¿verdad? Un culto devocional. Y los lunes a las 7 de la noche tenemos el culto de oración. Los miércoles estudio bíblico a las 7 de la noche. Aquí les extendemos una invitación a todo aquel que pueda llegar hasta aquí, ¿verdad? Y quiera compartir con nosotros de las bendiciones que tiene el Señor para cada uno. ¿Cuántos vinieron a alabar al Señor, a adorar al Señor? Tenemos muchos motivos para alabar al Señor, ¿verdad? Antes de comenzar, vamos a hacer una oración. Le pido que cierren sus ojitos ahí. Vamos a hacer una oración para que el Señor esté aquí con nosotros. Padre Celestial, venimos a ti con corazones de alabanza, Señor. Solo tú eres digno de toda la gloria, honor y adoración. Te exaltamos y pedimos que tu Espíritu nos guíe en este tiempo, Señor. Abre nuestros corazones, Señor, para recibir tu palabra, para escuchar tu voz y sentir tu presencia. Que este servicio sea para la gloria y honra tuya, Señor. Amén, amén. Gloria a Jesús. Y como dice el Salmo 9.9, versículo 2, me alegraré y me regocijaré en ti, cantaré a tu nombre, oh Altísimo. Gloria a Jesús. Y en el Salmo 71:23 dice, mis labios se alegrarán cuando cante a ti, y mi alma la cual redimiste. El versículo 24 dice, mi lengua hablará también de tu justicia todo el día. ¿Están listos para alabar? Vamos a empezar con un cántico un poquito movidito. Si no lo saben, pues dan palmadas y así nos alegramos en el Señor y le alabamos. Gloria a Jesús. Que toda la creación alabe a Dios, alabe a Dios. Que toda la creación alabe a Dios, alabe a Dios, alabe a Dios. Te alabo en el valle, te alabo en el monte, te alabo en el día, te alabo en la noche.
hasta aquí mi parte. Vamos ahora a tener a nuestro pastor, Abimael Santiago, con nosotros y vamos a estar atentos a lo que nos trae el mensaje del Señor para cada uno de nosotros. Señor. Dios me los bendiga, amada Iglesia de Jesucristo el Vencedor. Damos gracias al Señor. Qué bueno estar en la casa del Señor. ¿Cuántos están listos para escuchar palabra de Dios? Palabra del Señor, que siempre oro al Señor y le digo: Señor, dame palabra de amonestación, dame palabra de exhortación y dame palabra de restauración para la iglesia, ¿verdad? Y para mí, porque el primero que coge los palos aquí, el primero que soy yo cuando preparo estos estudios. Y pues Dios es bueno, ¿verdad que sí? Y muchas veces tenemos que estar atentos con un corazón. Dice la Biblia que el Señor dice: aquel miraré que es humilde de espíritu y que tiembla ante mi palabra. Y pues esta palabra es una palabra que es un poquito difícil de digerir, pero es la palabra del Señor y es la que nos sana, la que nos restaura, ¿verdad? Si hay alguien a través de nuestro canal de YouTube que está viendo esta transmisión, quédese ahí para que escuche lo que Dios quiere decirle, ¿verdad?, a su vida. Así que vamos a buscar en nuestras Biblias. El tema de hoy es el perdón. Vamos a hablar del perdón. Y nosotros escuchamos muchas predicaciones y hablamos, ¿verdad? Siempre hemos escuchado, ¿verdad?, los que estamos mucho tiempo en la iglesia, del perdón. Pero siempre uno aprende algo de estas enseñanzas. Así que vaya conmigo a Colosenses capítulo 3, al versículo 13. Y póngase conmigo de pie unos minutitos más, porque yo los voy a tener como 3 horas sentados. Yo trato de preparar una predicación de media hora o 15 minutos, pero como en casa casi yo no hablo, pues como me escuchan, pues sigo hablando. Colosenses 3:13, ¿verdad que sí? Un solo versículo vamos a leer. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mire lo que dice ahí: soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro. Escuche bien, ojo, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Padre, te damos gracias por esta palabra, Señor amado. Pedimos, Señor, tu dirección, que tu Espíritu Santo nos hable en esta mañana, nos guíe, nos dirija, Señor amado. Disponemos nuestro corazón, Señor, para recibir esta palabra en nuestro corazón, para que tú sigas haciendo esa obra poderosa en cada uno de nosotros, Señor. Y te damos gracias. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, amados. El perdón. El mundo tiene un dicho famoso relacionado al perdón, y es: te perdono, pero no olvido, ¿verdad? No sé si usted la ha escuchado muchas veces. Yo te perdono, pero tengo mente. Eso está ahí, pero te perdono. Y esa frase, ¿verdad? El mundo la ha hecho suya, pero lamentablemente también muchos cristianos que siguen, ¿verdad?, que vienen a la iglesia, que se han convertido, también siguen ese tipo de pensamiento. Pero la pregunta es: ¿de verdad hay perdón sin olvido? Si yo digo que perdono a alguien, pero no olvido, ¿usted cree que realmente está perdonando? No, no está perdonando. Eso es una falacia, es un engaño.
Y esa mentira, ¿verdad? Esa falacia, ese engaño, lo pone el enemigo en las personas, en las almas, los corazones, en muchos cristianos, para tratar de calmar un poco quizás una herida que tiene en el corazón que le hicieron, ¿verdad? Un resentimiento, una frustración. Pero si de verdad hay perdón, debe olvidar, ¿verdad? Debe olvidar. Y volver, ¿verdad? Porque hay personas que perdonan y dicen que perdonan, pero vuelven en el mismo ciclo con la misma ofensa, ¿verdad? Cuando hay peleas y todas esas cosas y empiezan a recordar el pasado. Y eso se refleja. Cuando una persona trae el pasado, refleja amargura en su corazón, ¿verdad? Que hay amargura por ese descontento o esa situación que pasó. Así que es bien importante entender que una persona que perdona tiene que olvidar, debe olvidar, debe olvidar. No es tan fácil como decirlo definitivamente, pero cuando usted tiene esa disposición de que quiere perdonar y quiere olvidar, esa herida va sanando y al tiempo usted se va a olvidar de eso. Pero si la trae, es como cuando tiene una herida y esa llaga y empieza encima de ella, vuelve y abre la llaga. Pero lamentablemente la gente, el mundo, te ha oído la ley del talión, ojo por ojo y diente por diente, ¿verdad? Ojo por ojo y diente por diente, como me la hizo, me la va a pagar. Y esa es la mente de la humanidad, el deseo de venganza, ¿verdad? Pero como cristianos no debemos pensar de esa manera. Nosotros tenemos que pensar diferente, porque Cristo cuando vino a este mundo nos dio una nueva ley. En Juan 13:34, Él dijo: un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros, como yo los he amado, que también os améis los unos a los otros. Así que la ley de Cristo es la ley del perdón, no de la revancha, no de la venganza, no de guardar ira ni enojo. Así que hoy el Señor va a hablarnos, a sanar corazones. Hoy Dios quiere hacer una obra grande y completa en los corazones de las personas que nos ven a través de nuestro canal de YouTube y que se encuentran en amargura, quizás en resentimiento, ira, enojo, furia, ese deseo de venganza, para que pueda ser libre. De hecho, un corazón lleno de amargura y de resentimiento muchas veces traen enfermedades a las personas, ¿verdad? Estos sentimientos, a veces estos problemas del corazón acarrean muchas veces enfermedades y situaciones de salud. Así que vamos a hablar primero en este estudio del perdón de Dios, para que nosotros podamos entender, ¿verdad?, donde yo los quiero llevar. Vamos a hablar del perdón de Dios hacia nosotros, como cristianos. De hecho, como cristianos, número uno, estamos llamados a perdonar de la misma manera que Dios nos perdonó en Cristo. Eso tiene que estar meridianamente claro. Nosotros como cristianos estamos llamados a perdonar como Cristo, ¿verdad?, nos perdonó a nosotros. Todos éramos, recuerden que todos éramos pecadores, como dice la Biblia. En Romanos 3, 10 al 12, como está escrito, dice: no hay justo ni aun uno. Todos somos pecadores, no hay justo, no hay aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, aún se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay. Ni siquiera uno, dice ahí la palabra del Señor. Ni siquiera uno. De manera que no hay forma en que cualquiera pueda decir que era justo, ¿verdad? O que no era pecador. Todos merecíamos la muerte, todos merecíamos el castigo de Dios, la ira de Dios, ¿verdad?, por un pecado o por muchos que hayamos cometido en la vida, es la muerte. Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es la muerte. Por eso como morimos en la gente, cuando nosotros vamos a los velorios y vemos esa caja ahí, esa persona, pronto, un día de esto, no sabemos cuál, vamos a estar ahí. Se nos olvida después que salimos de la funeraria. Pero cuando vamos a la funeraria, que vemos ese cuerpo ahí, vamos a estar ahí. Pero la paga de ese pecado es la muerte. Pero Dios nos perdonó al enviar a su Santo Hijo, ¿verdad?,
Porque dice Juan 3:16, ese famoso texto, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, ¿verdad?, no se pierda, mas tenga vida eterna. Y dice Efesios 2:8 que por gracia, o sea, por un regalo que Dios nos dio, somos salvos. Por gracia sois salvos por medio de la fe, por medio de creer. Y esto no de vosotros, pues es un regalo de Dios. Así que somos salvos por gracia, que es un don que no merecemos. Ni usted y yo lo merecemos, porque lo que merecíamos era castigo. Y es un regalo que Dios nos da, una dádiva. No la merecemos. Romanos 5:8 dice que Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo, no dice en que eras pecador, porque fallamos todavía. Siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Y su amor fue tan grande por cada uno de nosotros, que dice Isaías que Él llevó nuestras enfermedades. Él sufrió nuestros dolores. El castigo, ¿verdad?, de nuestra paz fue sobre Él. Dice que le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue ¿por qué? Por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Así que hay tantos versículos en la Biblia que dicen que usted y yo somos perdonados por una gracia que no merecíamos, por un perdón que no merecíamos. Por lo tanto, estamos nosotros en deuda con el Señor. Usted y yo estamos en deuda con Dios, una deuda que jamás podremos pagar. Por eso debemos perdonar de la misma manera que Dios nos perdonó en Cristo. Dice Efesios 4:32, antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Así que la pregunta es, ¿qué nos está diciendo esta palabra en este día, iglesia, cada uno de nosotros? Está diciendo claramente, ¿verdad?, que así como Dios me perdonó a mí, cuando yo merecía la muerte, cuando yo merecía el castigo, de esa misma manera yo debo hacer lo mismo con mi prójimo. Y eso es importante. No tengo el derecho de guardar rencor por alguien. Tengo que perdonarlo porque eso fue lo que Dios hizo conmigo. Y es lo que Dios espera de nosotros que somos sus hijos. Así como Dios perdonó nuestros pecados en Cristo, deberíamos perdonar a quien nos ha ofendido. Y ya mismo le voy a decir por qué. Ahora, un aspecto del perdón que cuando estaba haciendo este estudio me llamó mucho la atención, quizás a usted también, y es que Dios necesita, para Dios perdonar, ¿sabe qué? Dios necesita arrepentimiento. Dios necesita arrepentimiento del pecador para poderlo perdonar. Si no hay arrepentimiento, no hay perdón de Dios. Por eso es que nosotros predicamos el arrepentimiento cuando estamos predicando. Y una persona que no se arrepiente de sus pecados no va a ser perdonada, que va a ser condenada. ¿Cierto? Así que nosotros debemos aprender esto. Cuando alguien se arrepiente de lo que nos hizo, nosotros debemos perdonar. Pero tiene que haber arrepentimiento. Dios exige un genuino arrepentimiento de parte del pecador para que su perdón pueda ser entregado. Dios no puede perdonar a una persona que no se ha arrepentido, que tiene ese corazón duro. Dios necesita que primero esta persona se arrepienta. Pedro, cuando empezó su predicación en Hechos, lo primero que dijo fue arrepentíos y convertíos. ¿Para qué? Para que sean borrados vuestros pecados y para que venga de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Así que fíjese que Dios primero exige arrepentimiento, una verdadera conversión, un verdadero cambio para que Él pueda borrar esos pecados, lavarlos, ¿verdad?, con su sangre, y para que pueda derramar esos tiempos de refrigerio, que es la presencia del Espíritu Santo en la vida de ustedes y de cada uno de nosotros. Entonces debe haber primero arrepentimiento para que pueda venir un verdadero perdón de Dios.
Así que el perdón de Dios está siempre disponible. Lo que falta es el arrepentimiento para recibirlo. Mucha gente que no recibe el perdón de Dios es porque definitivamente no se arrepiente, quieren seguir en su vida, en sus caminos, en sus pecados. Pero el perdón de Dios siempre está disponible. De hecho, el Señor decía no queriendo que nadie se pierda, ¿verdad? Que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Segunda de Pedro 3:9. De manera que sin arrepentimiento no hay perdón, y esto nos lleva a ver nuestra segunda posición aquí, que es el perdón cristiano. Vimos el perdón de Dios, sabemos que Dios nos perdona, ¿verdad? Todo lo que hicimos y como quiera Dios nos perdona. Ahora vamos a ver el perdón cristiano. ¿Qué es lo que Dios quiere que yo perdone? ¿Qué es lo que Dios quiere que usted y yo perdonemos? Bueno, pues todo lo que hemos estado hablando, que perdone a alguien que lo haya ofendido, a alguien que lo ha lastimado y que se arrepiente. Alguien que lo haya lastimado y que se arrepiente. Yo debo perdonarlo. Y eso es la enseñanza bíblica número 1. Como cristianos debemos perdonar a nuestros hermanos que se acercan con un corazón arrepentido. Eso es importante. Por ejemplo, tu esposo te lastimó, te hizo un daño y luego viene a pedirte perdón y tú no lo perdonas. Está mal. Si alguien te hace daño, tu esposa te hizo daño, te lastimó por alguna cosa, te ofendió, y ella viene y te pide perdón, tú tienes que perdonar. Tienes que perdonar. Tus hijos, tus padres. Tenemos primero que aprender a pedir perdón, o sea, arrepentirnos del daño que hicimos. Y la contraparte tiene que aprender a perdonar, porque somos hermanos en Cristo. Estoy hablándole a la iglesia, a los hermanos en Cristo. El Señor dijo en Lucas 17, 3, 4, mirad por vosotros mismos, si tu hermano, está hablando Jesús aquí, si tu hermano, ¿verdad? Y le está hablando a los creyentes, porque dice si tu hermano, que es creyente, pecare contra ti, bueno, lo primero que tienes que hacer es reprenderlo. Eso lo dice el Señor ahí. Repréndele. Y si se arrepintiere, perdónale. Si usted ha sido ofendido por una persona, usted va y mira, me ofendiste, porque hay veces que uno lo hace inconscientemente o a veces lo hace conscientemente, no sé. Pero usted se lo dice y la persona, ¿verdad? Con humildad dice, bueno, lo siento, ¿verdad? No quería hacer eso, no fue mi intención. Y entonces ya está arrepentida la persona ahí y usted lo perdona y ya. Y si 7 veces al día pecare contra ti. Sí, porque está fácil decirlo una vez, pero viene las 7 veces. ¿Ah? Dice ahí, si 7 veces al día pecare contra ti y 7 veces al día volviera a ti diciendo, me arrepiento, perdónale. Lo está diciendo Jesús. Tenemos que aprender a perdonar porque constantemente cometemos errores. Somos humanos, fallamos. Cometemos errores. Sobre todo cuando estamos en el hogar. Cuando vivimos juntos, es inevitable que haya roce, es inevitable que haya diferencia y que no estemos de acuerdo, es inevitable que fallemos como cristianos. Hay veces que lastimamos por quizá nuestro temperamento, ¿verdad? Por situaciones que suceden en el hogar, presiones, situaciones económicas, problemas de salud con los hijos, y las personas están en tensión y a veces como que, pues realmente... Muchas veces nosotros ofendemos a la gente sin darnos cuenta. Yo iba a contar algo aquí, mi esposa dice, no hagas eso. Pero es que hay veces que uno coge como las jergas de la calle, ¿verdad? Y entonces yo vengo y estaban así, yo digo, Ares estaba, y yo, loca, no hagas eso. Le dije loca. Y ella... Y ella se enfogonó conmigo porque le dije loca y yo, pero si eso es esas jergas de la calle, no es que tú eres una loca, o sea, pero cosas así que son tontas, ¿verdad? Pero a veces se molestan, tú sabes. Y yo, perdona, porque tú no eres loca para nada, yo no voy a andar con una loca. Si eso es lo más que yo amo en el mundo, ¿ah? Pero cuando uno está junto todo el día, ¿verdad? Hay roces, hay cosas que uno hace que las hace sin querer o queriendo, pero están mal. Lo importante es
pedir perdón, tener ese corazón, ¿verdad? Pero a veces nos irritamos con facilidad por diferentes cosas, pero el problema está en que muchas veces el que ofende no es capaz de pedir perdón. Y el ofendido no es capaz de perdonar, ¿verdad? Y deja acumular, ¿verdad?, toda esa rabia, resentimiento, ira, enojo. Y en algún momento eso va a explotar. En algún momento eso va a explotar. Y termina en matrimonio separado, hijos que no se hablan. Mire, yo trabajé en la banca por muchos años. Y estoy hablando de que muchas veces me topé con personas cristianas. Pero se moría el patriarca de la familia, la casa se iba a vender, ese revolú porque unos querían venderla, otros no, pues se logró vender, y cuando van al banco y cuando vamos a repartir esa herencia, yo tenía que poner hermanos, un hermano que no se viera con el otro, en un cuarto, otro en otro, para yo entregar eso, porque si se veía, se formaba un revolú en el banco. Personas cristianas, y después van a la iglesia, o sea, terrible. Tenemos que perdonar, y usted va a saber por qué. Entonces pasamos el tiempo, ¿verdad? Y ese enojo se va acumulando, y es algo que tenemos que cambiar la mentalidad nosotros como iglesia. Cuando hemos ofendido a alguien, debemos reconocer que lo hemos lastimado y tenemos que arrepentirnos. Nuestra obligación es arrepentirnos, entender. Y hay veces que las personas se ponen difíciles porque usted ofende a alguien, pero usted no se dio cuenta que lo ofendió y puede decir contra, yo no sabía, ¿verdad? No, pero si yo no le hice nada, pero está ofendido. Si se ofendió fue por algo, pues mira, perdóname, yo de verdad no fue mi intención, pero pasó y te pido perdón, porque es un error, ¿verdad? Cuando alguien le pide perdón y que usted le diga, sí, te perdono, pero no olvido lo que me hiciste, es un error terrible. Lamentablemente está mintiendo porque no lo ha perdonado. Y la razón por la que no ha perdonado es que cada vez que haya una discusión, por ejemplo en un matrimonio, hay una situación, pues va a sacar la luz eso. Va a sacar la luz eso. Una de las cosas que, un consejo que una vez me dio el pastor Pereira, fue eso. Si perdonaste, no vuelvas a sacar más esta situación. Y yo lo cogí como si fuera de verla escrito en piedra, y jamás, y mi esposa también hace lo mismo, o sea, gracias a Dios, ¿verdad? Porque ella es así, no sé si, ¿verdad? No ha cogido ese consejo, pero como yo no le saco nada, ella no me saca nada, a lo mejor. Pero realmente esa regla está en nuestra casa. No voy a sacar, o sea, lo que pasó, no vamos a volver a eso jamás. No vamos a volver a eso jamás. Y eso pues ha sido una bendición tremenda. Así que el cristiano que se niega a perdonar a su hermano arrepentido debería pensar si realmente ha nacido de nuevo. El cristiano estoy hablando. Debería hacerse la pregunta, ¿yo de verdad he nacido de nuevo? ¿Cuándo sabemos que hemos pasado de muerte a vida? Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida cuando amamos a nuestros hermanos. Primera de Juan 3, 14 y 15. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. O sea que el Señor, cuando uno aborrece a una persona, el Señor lo pone como homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Y también Pedro, en Mateo 18, 21 y 22, se acercó a Jesús y le dijo, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Y ahí, ¿verdad? Que lo habíamos dicho, hasta 7. Y él habla de su hermano ahí, ¿verdad? Y Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino 70 veces 7. O sea, quiere decir siempre, siempre hay que perdonar. Así que hay gente, ¿verdad?, que viene a la iglesia y que se enoja con, ¿verdad?, iglesias mayormente grandes, y se enojan y entonces no quieren sentarse al lado de esa persona. Y eso son cosas que nosotros tenemos
ahí es un aviso, eso es una bandera que el Señor quiere que nosotros trabajemos con eso. Así que dice la Biblia, ¿verdad? Que si uno se va a acercar al Señor, Él dice, deja tu ofrenda, ve a arreglar el asunto y luego que lo arregle, ven y presenta tu ofrenda delante de mí. O sea, que el Señor es bien claro con esto. Decir te perdono, pero no olvido, es la mentira que Satanás coloca en la mente de muchos cristianos. Y el perdón implica olvido. Tienes que olvidar como el Señor lo hace con nosotros. De hecho, Él dice en el Salmo 103:12, o sea, cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. O sea, Él alejó nuestras rebeliones así de lejos, cuando está lejos el oriente del occidente. Y en Isaías dice, y no me acordaré de tus pecados. Isaías 43:25. Y en Miqueas dice, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Amén. Eso hace el Señor conmigo y con cada uno de ustedes. Dice, tus pecados los ha echado tan lejos como está el oriente del occidente, los ha sepultado en lo profundo del mar y no se acuerda más de ellos. Eso es perdón. Y eso dice la Biblia, ¿verdad? Que ha hecho nuestros pecados, ¿verdad? Y no se acuerda más de ellos. Ahora, el perdón del cristiano es la demostración más clara de la presencia de Dios en su vida. Cuando el cristiano perdona, o sea, cuando nosotros vemos personas que perdonan y todo eso, esa es la presencia. Mire, nosotros tenemos diferencia, porque somos diferentes. De hecho, la Biblia habla de Pablo y Bernabé, creo que fue, que tuvieron una discusión, no pequeña, dice así mismo la Biblia, o sea, fue grande, que tuvieron que separarse. Y uno tuvo que trabajar en un lado y el otro con Silas se fue para el otro lado. No pudieron estar juntos. Pero, si son cristianos, ellos se tuvieron que haber perdonado, pero no podían estar juntos. No podían estar juntos. Un cristiano que perdona a su hermano, que lo ha ofendido, a su hermano, que viene a pedirle perdón, demuestra que realmente ha nacido de nuevo. Dice, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Dice Efesios 4, del 2 al 3, dice, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Y dice, solícitos, o sea, esfuércense, hagan el deber de guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Solícitos, tenemos que esforzarnos, ¿verdad? Porque hay hermanitos, ¿verdad?, que tienen su carácter y tenemos que trabajar con eso. Pero tenemos que esforzarnos para que guardemos la unidad en el vínculo de la paz. Cuando aprendemos a perdonar, demostramos que en verdad hemos nacido de nuevo en Cristo. Ahora, hay una tercera y última parte aquí, que es el perdón y la recompensa. El perdón y la recompensa que trae el perdonar. El cristiano que perdona a quien lo ha ofendido recibirá el perdón de Dios por sus pecados. Amén, gloria a Dios. Eso lo dice la Biblia claramente. Hay perdón de Dios cuando yo perdono. Y eso lo enseñó Jesús en Marcos 11, 25 y 26. Escuche bien. Y cuando estéis orando, dice el Señor Jesús hablando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, está bien claro ahí, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. No lo estoy diciendo yo. Jesús mismo hablando ahí en el Evangelio. ¿Cómo puedes orar cuando el día anterior te agarraste con tu esposa a la bofetada? Barriste el piso con ella, la ofendiste, la humillaste y al día siguiente te levantas a orar como si nada. Todavía no has leído lo que dice ahí la Biblia. ¿Crees tú de verdad que Dios te está oyendo? No. Dios cierra sus oídos. ¿Crees tú, hermana, que Dios te va a escuchar al otro día? Cuando ofendiste a tu esposo, lo recibiste con
Hay veces que reciben con malas palabras o palabras ofensivas y le ocasionaste heridas en su corazón. Y después te vas a orar como si nada. No, Dios no está escuchando. Primero tienes que arreglar cualquier asunto. Tienes que perdonar y pedir perdón y luego vas a orar, ¿verdad? Reconocer que ofendiste, que hiciste algo, ¿verdad?, que desagradó a tu compañera o compañero. El cristiano que no perdona a quien lo ha ofendido tampoco recibirá el perdón de Dios por sus pecados. Eso es lo que dijo Jesús ahí. Es fuerte, pero es lo que dice la Biblia. Y eso sí que es grave. Esa es la consecuencia más peligrosa de usted no perdonar. Si no soy capaz de perdonar, Dios no me puede perdonar. Mateo 6, 14 y 15 dice: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. No sé en qué idioma, ¿verdad?, se dice eso tan claro. Eso es bien serio. Y nosotros como cristianos tenemos que perdonar. Si tú no eres capaz de perdonar al que te ha ofendido y viene a ti a pedirte perdón y tú le dices que no te perdono, o le dices te perdono pero no olvido, Dios no te va a perdonar a ti. Y todos los días cometemos errores. Y todos los días pecamos y todos los días tenemos que venir a Dios a pedirle perdón. Nosotros fallamos, pero Dios no te puede perdonar mientras tú no seas capaz de perdonar al que te ofendió, a esa persona que se ha arrepentido y ha venido a ti a pedirte perdón. Eso yo lo tengo bien claro porque nosotros ofendemos a Dios, le fallamos al Señor. Yo recuerdo que lo he dicho 20 veces aquí, que una vez tuve que despedir un empleado y me amenazó, me dijo malas palabras y me dijo: y donde quiera que te viera te voy a romper la cara. Así me dijo. Y yo, ay santo. Y un día voy por Plaza del Caribe y él viene de frente y yo hago, ¿qué hago? ¿Cojo? O muchacho, y venía así de frente y yo, ay Señor. Suerte que era bajito y me intimida. Pero tú sabes que a veces, y yo, ay, ¿cómo está? Y él se quedó, le di la mano y seguí por ahí a las millas. O sea, y lo saludé, pero tenemos que perdonar, de verdad. Los pecados que Dios nos perdonó en Cristo, escuche bien esta parte, superan con creces cualquier ofensa contra nuestras vidas. Lo digo otra vez, los pecados, ¿verdad?, que Dios nos perdonó en Cristo superan con creces cualquier ofensa contra nuestras vidas. Hagamos un ejercicio por un momento. Esté ahí donde está. Y anotemos, no lo vamos a anotar, lo anotamos en la mente. Todas las ofensas que le hemos hecho a nuestro Señor Jesucristo desde que nacimos. Solo yo pienso en todas las ofensas que cometí. Antes de ser cristiano, siendo cristiano y aún siendo pastor. Porque usted se cree que si el pastor, aquí está el pastor, no, ese es santo, eso no hace nada. No, está equivocado. Todos los días le pedimos perdón al Señor porque le fallamos. Le fallamos. Tenemos que someter esta carne a la obediencia del Espíritu, a la voluntad de Dios. Fallamos. Así que no sé cuántos papeles yo necesitaría para anotar todos esos pecados, esas ofensas. Quizá una resma de papel de 1000. Y yo creo que todavía imposible desde que nací. No hay manera. Y Dios los perdonó a través de la sangre de su santo Hijo Jesucristo. Y lo más maravilloso es que no se acuerda más de ello. Dice la Biblia que si tus pecados fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Porque el sacrificio del Señor fue perfecto. Él me ha perdonado. Así que yo tengo una deuda impagable con mi amado Señor. Y estoy en una deuda con Dios, una deuda que no podré pagar nunca. Ahora, pero viene alguien que me ofendió a pedirme perdón y yo me creo con el derecho de negarle el perdón. Y le digo, te perdono, pero no olvido. Y en un futuro le saco a colación nuevamente lo que dije que le iba a perdonar. Tenemos que perdonar.
Y los voy a dejar con esto, que es la parábola de los dos deudores, que es lo que quiere decir el Señor en este mensaje que estoy, ¿verdad?, aquí con ustedes, en esta palabra. Dice en Mateo 18, 23, 35, búscalo conmigo para leerlo un momentito, que ya estoy terminando. Esta parábola, esta enseñanza que Jesús nos dio de los dos deudores, lo que usted trata de lo que usted le debe a Dios y lo que le deben a usted cuando lo ofenden. Lo que usted le debe a Dios y lo que le deben a usted cuando lo ofenden. Mateo 18, 23 al 35. Y dice: por lo cual el reino de los cielos, hablando Jesús, es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, un rey de ese cuenta, le fue presentado, que representa, ¿verdad?, al Dios Todopoderoso, le fue presentado a uno que le debía 10,000 talentos. Acuérdese de ese número, 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo, que yo te lo voy a pagar todo. Y el señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios y haciendo de él, le ahogaba diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo, que yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor enojado les entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también, escuche bien, ojo, así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. O sea, un siervo debía al rey 10,000 talentos. Eso es una suma astronómica. Otro siervo, ¿verdad?, le debía a él 100 denarios, una cantidad pequeña. O sea, el rey perdona la enorme deuda, pero el siervo no perdona la pequeña deuda de su compañero. Es tremendo, ¿verdad? 100 denarios hoy día serían $10,000. 100 denarios. Esos son como 3.3 meses de trabajo. 10,000 talentos. Ahora mismo equivaldría a 6 billones, que equivale a 160,000 años de trabajo. O sea que es una cosa tan exagerada que de hecho el Señor quiso que fuera así para mostrar, ¿verdad?, todo lo que el Señor nos ha perdonado a nosotros. Entonces cuando viene alguien que nos hace una cosita así, nos ofende, nosotros no queremos perdonar. Y esto nos invita a reflexionar cómo podemos negar el perdón a otros cuando hemos recibido tanto. El perdón no se basa en la gravedad de la ofensa, sino en la gracia que usted y yo hemos recibido, amados. Yo sé que es difícil perdonar. Es un ejercicio bien difícil. De hecho, nosotros podemos un miércoles aquí traer un estudio, ¿verdad? Ya yo lo estoy comprometiendo, con el casi doctor, porque yo soy casi contable, pero con el casi doctor Abimael, sobre el comportamiento de nosotros, ¿verdad?, con la cuestión del perdón. A veces es difícil de hecho, los esposos, los matrimonios. Yo a veces tengo que, ¿verdad?, como todo matrimonio normal, nosotros tenemos que, cuando hay diferencia, bajar, ¿verdad?, un poco, esperar un poco de tiempo para después sentarnos y hablar. ¿Por qué? Porque pues
Siempre va a haber diferencia. Siempre va a haber diferencia, pero lo más importante es el perdón. Y el orgullo se mete en eso, y eso es lo que a veces destruye las vidas y los matrimonios. Así que vamos a estar de pie, iglesia. Vamos a escuchar una canción ahí maravillosa del Señor, que Él te dice que vayas, ¿verdad? O vengas ante su trono, porque hay perdón en Él. Y el perdón es maravilloso, el perdón de Dios. Si abatido y dolido estás, Si hay dolencia en tu corazón, y cansado del peso cargar, Cristo nos llama. Cristo te llama y Él te perdona, pero tú tienes que perdonar. Si al final del camino estás, sin saber hacia dónde mirar, Cristo nos llama. Ven ante su trono, el Padre te recibirá con sangre preciosa. Jesús borró nuestra maldad. El Señor borró nuestra maldad, iglesia. Deja atrás tu vergüenza y pesar. Deja atrás tu vergüenza y pesar. Ven a Él. No esperes más. En Él hay perdón. Él nos llama. Tenemos que seguir. Trae toda tristeza al altar. Nueva vida Jesús te dará. Cristo nos llama. Ven ante su trono, el Padre te recibirá con sangre preciosa. Jesús borró nuestra maldad. Ven ante su trono, el Padre te recibirá con sangre preciosa. Jesús borró nuestra maldad. Oh, mi alma adora tu nombre, Jesús. Qué lindo eres, Señor. Te damos gracias, Señor, por tu amor. Oh, cuán Oh, cuán hermoso eres, Dios. es nuestro Cuán hermoso eres. Salvador. Canta Canta aleluya. Cristo vive. Cristo vive. Pronto viene por su pueblo a levantar su iglesia. Nadie es más grande. Solo tú eres, Señor. Solo tú eres, Señor. Canta aleluya. Cristo vive. Alabado sea tu nombre. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Sin ti nada podemos hacer, Señor. Es nuestro Salvador. Canta aleluya. Cristo vive. Nadie es más grande. Nadie es más grande, Señor. Solo tú eres, Señor. Gracias, Padre. Gracias, gracias. Canta aleluya. Cristo vive. Cristo vive. Aleluya. Aleluya. Ante su trono, Vamos a orar. el Padre te recibirá Preparando esto con del perdón, pensaba en nuestro Señor, lo que hizo. Jesús borró nuestra Pensaba en los latigazos, 40 latigazos. Con esos látigos que sus espinas, sus puntas tenían, que cuando le daban le arrancaban la piel.
La película esta que es más parecida a lo real, ¿verdad? Imagínese uno a uno latigazos, hasta 40 latigazos por cada uno de nosotros. Lo que el Señor pasó. Y le dijo allí a su padre: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y los perdonó. Señor, te doy gracias, Señor, en esta mañana. Hemos recibido tu palabra, tu mensaje. Tenemos que perdonar, porque no tenemos derecho a no perdonar por todo lo que tú nos has perdonado. Y nos seguirás perdonando, porque mientras estemos en este cuerpo y en esta tierra fallamos. Pero lo importante es permanecer en tu palabra, permanecer en ti. No solo es creer, porque muchos creyeron, pero tú dijiste: si permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Así que permaneciendo en tu palabra, Señor, sabemos que vamos a ser libres. Oro por cada uno de mis hermanos que están aquí, Señor, que han escuchado tu palabra. Si realmente, Señor, hay en el corazón de cada uno, Señor, algún resentimiento, amargura, odio, rencor, te pido, Señor, que sigas ministrando y obrando en ese corazón, Señor, que solo tú conoces. Y que pueda ser libre, Señor amado, de esa atadura, de ese engaño satánico que es el no perdonar. Te lo pido en el nombre poderoso de Jesús. Oro por cada hermano que está aquí en esta mañana. Pido tu dirección sobre sus vidas, que los ayudes en el resto de la semana, supla sus necesidades, haz un cerco alrededor de ellos y guárdalos y protégelos, Dios. Te lo pido en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Y el pueblo de Dios dice: Dios me los bendiga, amados.